Inclusive en los tiempos cuando yo era niño, estaba prohibido venir a estos lugares porque se decía que por aquí podía salir el enemigo. Salía una vieja con un cocote larguísimo. De antes la superstición lo estaba marcando como una zona prohibida, como una zona maldita. Ahora los empresarios lo están convirtiendo en una fuente de ingresos para una provincia. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dando a entender que hay realidades en lo que no se puede ver, pero que sí existen. Hay un universo espiritual que no está al alcance de nuestro ojo físico. Juan habla de criaturas de ojo por dentro y ojo por fuera. Juan habla de criaturas con tantos pares de alas. Juan habla de criaturas con cuernos increíblemente hasta con vida. Habla de criaturas que parecen fantásticas. Un ateo no cree en Dios. No, un ateo no es más que una persona confundida que su arrogancia y su obstinación se propone desafiar la existencia de Dios. Aún la misma Biblia dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde su creación. O sea, lo que da a entender es que no hay forma de ignorarlo. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este segmento del Ministerio Evangelístico Venga a su Reino. Hoy nos encontramos en una de las partes maravillosas de nuestra provincia. Queremos enriquecer este escenario con lo maravilloso que tenemos a nuestros alrededores, nuestras bellas montañas, nuestras cosas tan maravillosas que tenemos acá en nuestra provincia. Nosotros como panelistas estamos innovando siempre estos momentos para traerles contenidos nuevos, contenidos que edifiquen, y de igual manera ustedes saben que tenemos un panelista que siempre está dándole duro a las redes sociales. Maestro Alexis, respeto para usted. ¿Cómo usted se siente? Hermano mío, que Dios te bendiga y te guarde. Una vez más, como en otras ocasiones, estamos ubicados en un lugar que en realidad, mientras menos silencio hagamos es mejor, porque inclusive aquí mismo usted tira y duerme un sueñito. Estamos agradecidos de Dios porque estamos aquí por la gran misericordia. En este lugar se está trabajando para poner una empresa de reciclaje. Yo lo noto como un gran avance. Unos años atrás, esta zona hasta la parte de Villegüera, las creencias y los cuentos de camino lo ubicaron como una zona poseída por cosas demoníacas. Ajá. En realidad, esta parte de esta zona, la superstición es algo increíble. Tú puedes creer que unos años antes, inclusive en los tiempos cuando yo era niño, estaba prohibido venir a estos lugares porque se decía que por aquí podía salir el enemigo. Salía una vieja con un cocote larguísimo. Inclusive en la parte donde está el puente de Villegüera, hay una parte que está un poquito para acá, más poblada. Ahí se le denominaba antes la trinchera del diablo. Algunas personas hablan de eso porque ahí aparecían personas que lo ahorcaban. En aquello entonces, cuando estábamos en el gobierno de la dictadura, a veces aparecían cadáveres muertos de cualquier razón. Y cada una de estas cosas iba alimentando la superstición. La superstición de la gente, el deseo, la curiosidad, las cosas que por tradiciones la gente siempre seguía. Maestro, ¿y usted cree que puedan existir cosas como esa que la gente la pueda dar como algo veraz y algo verdadero? Créemelo cuando te digo, maestro Lendi, ahora tú y yo estamos sentados donde se está trabajando en un centro de reciclaje. Significa un avance, sí, claro, para nuestro pueblo, aunque sea de empresas extranjeras. Y más oportunidades de trabajo. Más también. oportunidades de trabajo, pero aunque sean extranjeros van a necesitar mano de obra, claro, van a necesitar el trabajo rústico. Entonces, donde antes la superstición lo estaba marcando como una zona prohibida, como una zona maldita, ahora los empresarios lo están convirtiendo en una fuente de ingresos para una provincia. Entonces, óyeme lo que te voy a decir. En lo que concierne a las supersticiones, yo siempre he considerado, maestro Lendi, un error de cálculo descartarla como posibles realidades. Me explico. No porque yo crea en ella,
sino porque sí yo estoy seguro que fueron mal interpretadas. No es que no existió algo que se pueda asemejar. Por ejemplo, siempre se ha mencionado la mujer del cuello largo y de los pies largos, que supuestamente aparecía montada en un caballo. Y gente que iban pasando arroyo y pasando río, de un momento a otro apareció una mujer con un cocote larguísimo. Pero anteriormente nosotros no teníamos conocimiento de una tribu que le llaman la tribu de los cuellos de jirafa. Oh, sí. La tribu está establecida en un lugar y sus costumbres y hábitos le ubica ponerse aro en el cuello desde niña y el cuello se va alargando hasta que queda un cuello semejante a una jirafa. Ahora bien, en ese entonces las redes sociales no estaban tan avanzadas. Nadie conocía que podía haber una tribu con unas mujeres con un cocote de ese largo. Si una persona se encontraba con una mujer con un cocote así, ¿qué decía? Yo te digo la verdad a ti, mira, el que me habla a mí en contra de Olife, mira. Si una persona encontraba una mujer con un cuello de ese largo, sobreentendía que era una aparición demoníaca. Sí. Entonces, a través de los años, crecía la información de que en el arroyo apareció una mujer, un demonio, con el cuello de ese largo. ¿Verdad que sí? Ajá, ajá. Muy bien. Las leyendas de antes se hablaban de dragones con dos cabezas, se hablaban de diferentes apariciones, pero a través de la ciencia nosotros entendemos que hay siameses que se pueden dividir. Hay siameses que vienen unidos en una parte que no se pueden dividir. Y hay siameses parásitos. Sí. O sea, un solo cuerpo con dos formas de vida establecidas en uno. Exactamente. Entonces, o sea, ahora están vivos los dos. Están vivos los dos. Que tomó más desarrollo que el otro. Inclusive, no, todavía hay unas gemelas que son muy populares en las redes sociales, que ellas tienen un solo cuerpo y aprendieron a sincronizar cada uno de sus movimientos con dos cabezas. Wow. Pero en otro tiempo aparecía una persona con dos cabezas y los cuentos de camino los convertían en una aparición demoníaca. Todos los cuentos y leyendas parten a través de acontecimientos verdaderos. Ahora existe lo que se llama la información para saber que hay un síndrome en el cual la persona se descontrola en el crecimiento de los vellos por toda parte del cuerpo y nosotros vemos una persona en las redes sociales y no nos sorprende porque entendemos que es una enfermedad. Pero años atrás un hombre aparecía y se creaba una leyenda de camino en el cual era un hombre lobo. Entonces, toda la leyenda, maestro Lendi, y todas las historias tengan base de credibilidad bíblica o tengan base científica o no la tengan, no es que nosotros debemos descartarla, sino lo que debemos tratar es de entender el trasfondo histórico para saber por qué se crearon esa leyenda. Yo sí estoy seguro, basado en lo que dice la Escritura, de que nosotros no podemos ignorar ninguna realidad que alguna persona la pueda dar como verdadera. ¿En qué sentido le digo esto? Supongamos que una persona dijo que tenga una experiencia basado en lo que usted acaba de hablar, de las supersticiones que la gente muchas veces se hace, de algunas leyendas, de cosas que acontecieron, pero sí tenemos que decir algo en cuanto a lo que dice la Biblia. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dando a entender que hay realidades en lo que no se puede ver, pero que sí existen. Entonces, nosotros debemos sí cada día de entender y de darle las gracias a Dios por esas cosas, es más por las que sabemos, por las experiencias que hemos tenido, pero también por las que no hemos tenido también, porque puede ser que aquella que Dios no nos permite tener, lo está permitiendo para salvarnos la vida. Porque no hay preparación. No hay preparación para verla todavía. No hay preparación para eso, porque créemelo cuando te digo, hay un universo espiritual que no está al alcance de nuestro ojo físico. Por ejemplo, hay un escritor llamado Guillermo del Toro. Ese tipo escribe y las películas de él se salen del patrón de conducta de una lógica posible. Por ejemplo, hay una película que él creo que fue que la dirigió, se llama El laberinto del fauno. Sí, laberinto del fauno. Yo Tal vez ustedes la han escuchado, pero las criaturas que aparecen ahí en esa película son criaturas irreales. Sí. Nadie puede asimilar y entender que es posible
que exista una criatura de esa magnitud. Pero si tú te trasladas al libro de Apocalipsis, entonces tú te vas a dar cuenta que cuando se le revela a Juan las criaturas en el Apocalipsis o los seres vivientes, Juan habla de criaturas de ojo por dentro y ojo por fuera. Juan habla de criaturas con tantos pares de alas. Juan habla de criaturas con cuernos increíblemente hasta con vida. Habla de criaturas que parecen fantásticas. Pero el mismo Ezequiel, en el capítulo 1, cuando tuvo la primera visión, dice que vio un hombre con cara de hombre, cara de buey, cara de águila y con cara de hombre también. Entonces, era una experiencia que para uno poder entenderla, como usted dice, son experiencias que salen fuera de lo normal. Ahora, este escritor que usted acaba de hablar, por ejemplo, productor, Guillermo del Toro, ¿cree usted, maestro, que este productor pudo llegar a entender algunos niveles espirituales para él traerlo a la realidad? Mira lo que pasa. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis son simbologías. Un ser con cara de águila, representando la forma de vida de las aves. El águila es la reina de las aves. Sí. Una con cara de buey, representando la autoridad de los animales domésticos. Uno tal vez con cara de otro animal, representando cara de león, representando el rey de las fieras, o de los animales fieros. Sí. Y uno con cara de hombre, representando la corona de la creación, que somos los seres humanos. Sí. Entonces, en las manifestaciones, en el Apocalipsis, cada figura representa una enseñanza. Sí, claro que sí. Ahora sí te voy a explicar una cosa. El conocimiento del universo espiritual es un deseo de que el hombre siempre quiere alcanzar algo más que su plano físico. Por ejemplo, cuando los primeros pobladores de las diferentes partes del mundo comenzaban a adorar dioses. Sí. Ahora, tú debes preguntarte, ¿por qué cada dios que querían adorar no lo creaban igual que un hombre? Yo te voy a explicar por qué. Porque ellos sobreentendían que ocupar el lugar de un dios era una forma de vida superior. Entonces ellos tenían que crear estatuas con apariencia fantástica para que pueda tocar su sensibilidad de que esa forma es superior. Claro. Ahora bien, no era solamente los primeros pobladores de los pueblos, sino en el hombre, en sentido general, existe la necesidad de adorar algo. De adorar y de conocer esas cosas. Tú adoras al Dios que conoces, pero aquellos adoran al Dios que le transmitieron desde el principio. Ahora bien, para Dios darle una experiencia espiritual a un hombre con un poder mental muy débil, no necesita cosas extremas. Porque te voy a decir algo. Para un escéptico nunca es suficiente. No. No importa la evidencia que tú le muestres, pero para un crédulo cualquier cosa puede activar su credibilidad. Exacto. Ahora bien, Dios, que no comete errores, entonces quiere mostrarle al hombre un universo espiritual para que el hombre entienda que hay algo más. Existen una persona que le llaman escéptico. Sí. Existen otras personas que le llaman ateo. Un escéptico puede ser un conocedor que no está convencido. Un ateo no es más que un simple estúpido. Perdonando la palabra, tú no eres ateo, ¿verdad que no? Pero perdonando por si hay algún ateo que está ahí. Un filósofo. Maestro, pero yo quiero saber, ¿y por qué, en qué radicaría la estupidez de un, Yo te voy a decir, de un ateo? yo te voy a decir ahora. Un escéptico es alguien que tiene que ver para poder creer. Muy bien, un escéptico no está convencido, No está convencido pero no se detiene de investigar una posibilidad, hasta descubrir, hasta descubrir. su inquietud. Un escéptico viene siendo un filósofo. Exacto. Filosofar es buscar el cómo, por qué y para qué de todas las cosas. Sí. La palabra sí, Amor al saber. la palabra filosofía, eso es lo que significa. Filo amor, sofía saber. Amor al saber, unida a la palabra. El filósofo comienza a buscar el cómo, por qué y para qué de todas las cosas. Sí. En su búsqueda incansable, siempre se va a chocar con la realidad de que existe una fuerza superior que rige todas las cosas. Claro. Tarde o temprano, un filósofo se va a quedar en un callejón sin salida en el cual va a tener que reconocer que hay un Dios. Un ateo niega la existencia de Dios porque su capacidad de analizar toda la posibilidad se neutralizó en su propia opinión. Pero el ateísmo
O sea, un ateo no cree en Dios. No, un ateo no es más que una persona confundida que su arrogancia y su obstinación se propone desafiar la existencia de Dios. Ahí voy. Es una persona que está confundida, que no quiere creer, no le quiere dar paso a su razonamiento, aún viendo, porque dice, aún la misma Biblia dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde su creación. O sea, lo que da a entender es que no hay forma de ignorarlo. Pero el ateo quiere ignorar la realidad de Dios en base a la confusión que tiene en la mente. Pero yo pregunto, una persona que sea ateo, que no tenga ninguna credibilidad en Dios, si algo no existe, yo no tengo que buscar la manera de darle a entender a alguien o de demostrarle a alguien que algo no existe. Simplemente no existe en punto. ¿Sí o no? Debería ser así. Debería de ser así, pero entonces en el caso, yo quiero que usted me explique la preguntita que le hice, que usted dijo que un ateo no es nada más y nada menos que una persona que se rige por su estupidez. ¿Por qué razón una persona se puede regir así? ¿Por qué razón? Porque el ateo quiere demostrar que no existe Dios. Ahora, es un error de un creyente que ha considerado el concepto de fe querer demostrarle a un ateo que existe Dios. El ateo encuentra una prueba simple y sencillamente en su obstinación y en su falta de fe. Si el ateo te dice que le muestre algo que solamente radica en tu fe y en tu creencia, tú mostrárselo es difícil. No, claro. Pero la fe quien la tiene eres tú. La fe que la tiene eres tú. Y tú eres que sabe por qué cree. Pero el ateo es un rebelde que su arrogancia, su obstinación y esa severidad en sus palabras quieren opacar la grandeza, el poder y la magnitud de Dios. Sí. Ahora bien, un escéptico es un pensador el cual no está dispuesto a aceptar cualquier cosa porque otro lo quiera mostrar. Es muy diferente un ateo de un escéptico. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor podía ser un escéptico a la creencia del pueblo de Israel. Él tenía sus propios dioses. Claro. Él tenía poder. Él tenía grandeza y tenía longevidad. Sí, claro. Entonces, si él quiere, podía decir que no había Dios. Claro. Porque él no dependía de una creencia para tener ninguna clase de estabilidad. Pero más sin embargo, cuando comenzamos a leer el libro de Daniel, escribe y dice, yo Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Muy bien. Era un escéptico. Pero a través de que a Dios le plació mostrarle un mundo espiritual, entonces estamos viendo un hombre que tiene un sueño en el cual Dios le revela cosas increíbles. Sí. No recuerdo muy bien si la estatua que se le reveló que tiene un paralelismo con el libro de Apocalipsis, se le reveló al mismo. Pero se le reveló una estatua que estaba dividida en diferentes materiales. Primero tenía una cabeza que era de oro, tenía un pecho que venía siendo de otro material, tenía la pierna cobre ligada con barro, entre otros detalles, en la creación, una estatua gigantesca, simbolizando una profecía concerniente al reinado del Mesías. La finalidad de la estatua era destruirla con una piedra que desmenuzó la estatua y desmenuzó todos los materiales y se estableció como un reinado perpetuo. Sí. Entonces estaba estableciendo y profetizando a todos los reinados que iban a ir pasando aleatoriamente. No podemos meternos en la definición porque es muy larga. Sí, exacto. Pero tú y yo tenemos que entender a quién más se le podía revelar eso. Bueno, maestro. El que más conocía en ese entonces ahí era ese rey. Era Nabucodonosor. Daniel estaba ya como extranjero. Luego Dios quiso mostrarle. Pero ya Daniel creía en ese Dios. Claro, ya Daniel creía en el Dios que podía revelar. Pero usted sabe algo también que a mí me llama mucho la atención, maestro. Y es que cuando los jóvenes lo echan en el horno de fuego, a los 3 jóvenes, él pudo distinguir y dijo, echaron 3, pero hay uno que tiene apariencia a los dioses. O sea, no, cuya morada no son con la carne. O sea, se supone que si él pudo distinguir la apariencia del que estaba con ellos en el horno, era porque él tenía el conocimiento de esos dioses que habían. Tú puedes entender por qué hago diferencia entre un escéptico y un ateo. Un escéptico es un pensador. Claro. Un ateo es un insensato. Él era un escéptico.
no quería creer en la grandeza de un Dios que estuviera por encima de sus dioses. Pero cuando lo echaron en el horno de fuego, se asomó y dijo, ¿a cuánto echaron? Echamos a 3. ¿Por qué si echaron 3? Yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, cuya morada no es con la carne. Wow. Cuando tú estudias esa palabra, tú te das cuenta que ese no era ningún estúpido. No. Él era un escéptico. Él era una persona que estaba buscando el conocimiento de la verdad. Pero no solamente ahí. Cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, lo engañaron, se vio sin opción, había firmado un decreto, no podía revocar lo que dijo. Échenlo. Cuando él fue, la palabra que dijo, ¿cuál fue? Daniel, amigo mío, el Dios al que tú sirves te libró de la boca de los leones. Esa es palabra. Pero él fue con la esperanza de verlo. Su deseo era que lo librara. Claro. Si no, no lo hubiera abierto. A la misma vez puso la confianza en el Dios de Daniel. La confianza de él la puso en un Dios el cual él estaba investigando. Sí, pero lo estaba conociendo. Pero ahora crea una unión entre un ateo y un escéptico. Para que tú te des cuenta que un escéptico puede ser una persona que Dios le muestre misterios increíbles, porque su mente, su razonamiento está abierto a conocer misterios. Pero un ateo cerró su mente, cerró su razonamiento, cerró su corazón y cerró su intelecto. Un ateo, no importa que sea un doctor en leyes, no importa que sea un médico, no importa que sea lo que sea, no pasa de ser un simple insensato. Porque él se cerró a toda posibilidad de un nuevo conocimiento. Lo que hace que un hombre sea un hombre apto para Dios darle a entender misterio es que esté abierto a los misterios. ¿Cómo yo puedo conocer de tantas cosas si no me dedico o si no abro mi corazón a quererla conocer? Señores, es importante destacar que hay misterios, dice la Biblia, claro, maestro, lo revelado le pertenece a los hombres y lo oculto le pertenece a Dios. Ahora, cuando nosotros queremos trascender de ciertas cosas que no nos pertenecen a nosotros, entonces salimos del patrón que en realidad Dios quiere. Señores, dale like, dale me gusta, comenta, Dios te bendiga. En esta tarde estamos acá compartiendo un contenido maravilloso contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.